en Ohio. Él es el diseñador del lente Europa, así que pues conoce bastante bien su lente, ¿verdad? Entonces, pues hoy nos viene a dar una plática de lo que es el lente Europa. So, Dr. Denayer, you have the floor. Okay. Hola, Ricardo. Thank you. Gracias for that a nice introduction. I certainly would welcome everyone here tonight, and we want to let them know that there are three main objectives for tonight's webinar. Number one, we want to learn how to design toric landing zones, and not only design them, but be able to determine who might be best as a candidate to wear a toric landing zone. Objective two is to learn to design a quadrant specific landing zone. And again, we want to be able to first identify who might be best fit with this type of lens design, and then how would we design it? And then lastly, learning to utilize multifocal optics for our presbyopic patients. Ok, básicamente los objetivos de esta presentación van a ser poder aprender a diseñar lentes con aterrizaje tórico, ¿verdad? Para poder saber también qué pacientes son los ideales para este tipo de lente. También aprender a escoger el paciente ideal para un lente con cuadrante específico y también no olvidarnos de lente multifocal para nuestros pacientes con presbicia. The Europa design is really a second generation scleral lens that on its own can successfully fit most of your patients. But one advantage of the Europa lens is that it really can be completely customized by adjusting any of the back surface curves. Ok, el lente Europa es un lente de segunda generación que puede adaptarse básicamente para cualquier paciente. Pero una de las ventajas que tiene el lente Europa es que es altamente modificable por medio de las modificaciones que se pueden hacer a las curvas de la superficie trasera. Additionally, as we will discuss tonight, we are able to design toric or quadrant specific changes to best fit our patients. Adicionalmente, lo que les comentábamos al principio de la presentación, que se puede modificar para, para ponerle toricidad al diseño o hacerlo de cuadrante específico. When we talk about lens design, we first really need to consider scleral shape. And we know from the Scleral Shape study group that most of the patient's eyes that we're fitting aren't spherical in shape. And in fact, actually, when we look at the designs that best fit the various shapes that we see in our practices, only 6% of eyes would be best fit with a spherical landing zone, while 30% would be best fit with a toric landing zone. And then the majority, or 65%, would be best fit with an asymmetric scleral lens design. De acuerdo a los estudios que se han hecho en el grupo de escleras, se ha determinado que solo el 6% de las escleras o de la forma del ojo es esférico, y tenemos también un 30% que son tóricos y la mayor parte que son asimétricos sería el 65%. This is data from the scleral lens in current ophthalmic practice and evaluation, which is really an international survey. And this was reported data from 2020. And what we see here is that the
practitioners that responded to the study, on average, are fitting spherical lens design on 40% of their eyes. And when we compare that to our scleral shape categories, what we see here is that there isn't good correspondence. Esta es una encuesta que se hizo internacionalmente de las adaptaciones que se estaban realizando a nivel de lentes esclerales, y se determinó que de los participantes, de los profesionales que hicieron la encuesta, 40% estaba adaptando lentes esféricos, pero que no correspondía al estudio de la forma de la esclera. And what we need to do in order to increase our success is start fitting more lenses with toric back surfaces or quadrant specific designs. Lo que se determinó para poder tener más éxitos hoy en día es comenzar a adaptar en la parte posterior del lente con toricidad o que sean de cuadrante específico. When we consider fitting toric landing zones for patients' eyes that have toric scleras, there are several important advantages. Number one, the patient's going to have improved comfort. A better aligned lens will have elimination of edge lift, which ultimately reduces midday fogging or bubbles and debris. And finally, a toric lens design that's matched to a toric sclera will have increased lens stability. Las ventajas de poder adaptar un lente con aterrizaje tórico es el mejorar la comodidad del lente, la eliminación de el edge lift o el levantamiento del lente, que esto a su vez nos va a reducir el midday fogging o cuando se emborrona a mediodía, y poder reducir burbujas o debris adentro del lente. Y lo mejor es que nos va a dar, cuando tenemos esa toricidad, una mejor estabilidad sobre el ojo. This is a simulated fit of a patient with a toric sclera that has a scleral lens with a spherical landing zone. And what we see here is at the superior and inferior positions that there is edge lift created by that mismatch. Este es el primer cuadro es una adaptación en una esclera tórica con un lente simétrico, y lo que se puede observar en la parte superior y en la parte inferior es un levantamiento en los bordes. If we place a scleral lens with a toric landing zone on the patient's eye, we are able to eliminate that edge lift, improving the fit. Si colocamos un aterrizaje tórico en esta esclera tórica, vamos a eliminar ese edge lift o ese levantamiento en el borde, y vamos a tener un mejor resultado y estabilidad. Well, how do we detect toricity when we're using diagnostic lenses? Probably the best way is to start by adding an Europa scleral lens with a spherical landing zone. ¿Cómo determinamos la toricidad en esclera cuando comenzamos a adaptar los lentes? La mejor forma, nos explica el doctor Denayer, es colocar un lente esférico de Europa sobre este ojo para poder determinarlo.
And what we are looking for is opposed areas of alignment and compression that is 90 degrees away. Lo que buscamos es que haya alineación en cuadrantes opuestos y que haya compresión 90 grados aparte del donde está alineado el lente. And what we have here is a spherical lens on a patient who has a toric sclera, where the sclera is steepest in the vertical meridian and flattest horizontally. Y lo que tenemos aquí es una, básicamente una esclera que es tórica en el meridiano vertical, the vertical meridian, dice. Yes. Y es más plana en la parte, en el, sorry, Greg, could you repeat that? Sorry. Yeah, so the vertical meridian is steep and the Ujú. horizontal is flat. Sí, el meridiano vertical es el más curvo y el meridiano horizontal es el más plano. Another way to detect a mismatch between a spherical landing zone and a toric eye is by looking for the uptake of fluorescein where we have opposed areas of lift. Otra de las formas de poder determinar dónde existe ese levantamiento es por la entrada de fluoresceína en la parte que está levantada. Sí. So, like this example, this is a patient that has a toric sclera with a scleral lens on the eye that's spherical. And what we see here is horizontal edge lift created by that mismatch. And if we apply a lens and then add fluorescein on top, that fluorescein will seep into the area of lift. Cuando vemos aquí en este lente la entrada de fluoresceína en la parte donde está levantado es donde notamos que le falta toricidad. The average amount of scleral toricity that will fit the majority of eyes is approximately 200 microns. La toricidad promedio que le quedará a la mayor parte de nuestros pacientes será de 200 micrones. You can make changes in steps, and one step would equal 100 microns. Pueden hacer cambios por un paso y cada paso va a equivaler a 100 micras. The Europa fitting set contains 14 diagnostic lenses that have a spherical haptic or landing zone, and 6 lenses that are back surface torque. En el set de pruebas de Europa, contamos con 14 lentes que tienen ápticas esféricas y tenemos 6 lentes que cuentan con toricidad en las ápticas. For the toric diagnostic lenses, 3 of them have toricities of 200 microns, while the other 3 are toric with 300 microns. Tenemos 3 lentes que tienen 200 micrones de toricidad y 3 lentes que tienen 300 micrones, de toricidad. Getting back to our previous example, to the left, as we had mentioned before, we have a Europa scleral lens with a spherical landing zone on a toric eye. To correct and improve the fit, we add
a Europa diagnostic lens with 200 microns of toricity within the landing zone. And you can see by the photo to the right how much this improves the fit. En el primer recuadro tenemos un lente esférico en un ojo tórico y como ustedes pueden, esto ya lo habíamos discutido, de cómo se ve donde está haciendo compresión. Y en el ojo izquierdo se colocó el lente de 200 micras con aterrizaje tórico y pueden notar cómo ha mejorado el cuadro. We now have even alignment of the landing zone, eliminating edge lift and compression. Como pueden notar, se ha aliviado bastante el aterrizaje del lente y se ha eliminado la compresión que ocasionaba la toricidad. Each toric diagnostic lens or ordered lens has hash marks that correspond to the steep meridian. Cada lente tórico que ustedes van a notar en su set de prueba va a tener estas marcas a las 12 y a las 6 que van a señalar dónde está el meridiano más curvo. Those markers are important for determining the orientation of the lens. Esos marcadores nos van a indicar básicamente cómo va a rotar el lente. You don't have to apply the lens in a special orientation because on a toric sclera, the lens will naturally rotate into its best fit position. No tienen que colocar el lente en una cierta posición, porque cuando el lente se inserte o se ponga sobre el ojo, básicamente va a rotar y va a buscar su mejor posición. For toric landing zones, on average, we need approximately 200 microns. Por lo general, cuando utilizamos toricidad, vamos a necesitar de promedio 200 micras. Toric landing zones on a toric sclera allow the lens to rotation and stabilize. La zona de aterrizaje tórica en una esclera tórica va por lo general crear esa estabilización de rotación. And as I mentioned before, the orientation or knowing the orientation of the lens marks can be important when we add front surface toricity or a localized vault. La orientación de las marcas va a ser importante cuando colocamos en la parte frontal toricidad o cuando necesitamos localizar las bóvedas. The orientation of the lens can be communicated to the manufacturer either in degrees or clock hours. La orientación la pueden ustedes comunicar a su distribuidor o ponerlas en su formato, ya sea en grados o en horas de reloj. Toric diagnostic lenses or scleral lenses with toric landing zones can also be successfully used to fit patients with mild scleral asymmetry. Los lentes con toricidad en la zona de aterrizaje nos pueden servir para mejorar una simetría mild, de esclera mediana, ¿sería? We do see patients who have high amounts of astigmatism. And in my experience, those patients often also have scleral toricity. Si
Si ustedes encuentran pacientes con astigmatismos altos, por lo general, en la experiencia del doctor Denayer, se ha dado cuenta que van a tener toricidad en la esclera. What we see here is a patient elevation map of their cornea. And these blue areas indicate where the cornea is steep. En este mapa que ven aquí de elevación, van a poder notar las áreas azules que son las que nos van a indicar donde la córnea es más curva. If we overlap the sclera elevation map, we can see that there's a continuation of the paralimbal steepness out onto the scleral surface. Si hacemos si sobrepasamos el mapa o la topografía, podemos notar cómo en la zona paralimbal va a seguir la toricidad. So for patients that have high amounts of corneal astigmatism, many of them also have scleral toricity. Así que para pacientes que ustedes se encuentren con astigmatismos altos, por lo general van a tener toricidad en la esclera. For this patient, if we virtually place a scleral lens with a spherical landing zone on their toric surface, predictably, we get areas of edge lift in the superior and inferior quadrant. En este mapa, si ustedes notan, se está colocando un lente esférico sobre una esclera tórica y como pueden notar, hay levantamiento del borde en el cuadrante superior, el inferior. And for this patient's eye, what we want to do is add a Europa scleral lens with a spherical landing zone. And to detect toricity, we want to look, as I mentioned before, for areas of opposing lift or compression. Para este ojo se colocó un lente esférico y como lo mencionó antes, el doctor Denayer va a buscar siempre en cuadrantes opuestos, ya sea levantamiento en el borde o compresión. For this patient, what we see here is edge lift in the superior and inferior quadrants. Para este paciente, como pueden notar, en la parte superior e inferior se nota el levantamiento del borde. We can highlight that edge lift by adding fluorescein after lens application. Podemos notar también el levantamiento después de aplicar el lente y aplicar posterior a esto la fluoresceína y cómo entra. In fact, as the patient moves her eye around and blinks, the edge lift produces bubbles, as we see in this photograph. De hecho, al momento de que la paciente parpadea y el levantamiento de borde, lo que va a generar son burbujas, como se pueden apreciar en la foto. As we designed a lens for this patient, it took 575 microns of toricity to best align this Europa scleral lens with her ocular surface. You know, that's a lot. That's a lot. Yeah. Para esta paciente se requirió 575 micrones para poder tener la mejor adaptación en este lente Europa. As I mentioned previously, the toricity will lock the lens in place to stabilize it. And Yeah. go ahead, Ricardo. No. Go ahead. An overfraction showed that she had residual astigmatism that we want to add to the front surface. Ok, para con esta
cambio que se hizo en la zona de aterrizaje de 575 micrones, se logró una buena alineación del lente y una buena estabilización, pero adicional quedó un astigmatismo residual que necesitaban colocarlo en la parte frontal del lente. We need to communicate to the lab the lens position orientation, again, using those hash marks with the overfraction. And when we do this for this patient, we're able to produce a lens or design a lens that gives her 20/20 visual acuity. Al momento de tener esta sobrerefracción con astigmatismo residual, necesitamos tener mucha atención donde están localizadas las marcas del lente para poder comunicárselo en la solicitud del lente, y esto al final lo que nos va a generar es una visión 20/20 debido a que el lente va a estar estable. This is another case that's similar. Again, a patient with a large amount of corneal toricity that matches what we see out onto the scleral surface. Esto es otro caso similar, que tenemos un astigmatismo alto que corresponde también a la toricidad que tenemos a nivel de la esclera. Again, in order to determine if her sclera is toric, we add a diagnostic lens with a spherical landing zone, looking for areas of opposing lift or compression. De nuevo, aquí lo que se hizo es colocar el lente Europa esférico para buscar zonas opuestas de levantamiento o de compresión. For this patient in the superior quadrant, we see a small area of alignment or lift and horizontal compression. En este paciente lo que se observó es que sí hay cierta alineación en la parte superior, pero a nivel del meridiano plano o el horizontal se nota una cierta compresión. When we look at the inferior quadrant, we get the same pattern, inferior lift and horizontal compression. En la parte inferior se nota un levantamiento del borde y esto es en la parte inferior del lente, ¿verdad? Se nota también la compresión en los cuadrantes opuestos a nivel horizontal. If we add fluorescein after lens application, we get uptake of that solution or the sodium fluorescein underneath the area of edge lift. Al aplicar fluoresceína podemos ver dónde está ingresando esta fluoresceína en la parte donde está el levantamiento de borde. In order to best align this patient's eye with toricity, we had to design a lens that had 500 microns of back surface toricity within the landing zone. Para poder dejar este lente, se tuvo que agregar 500 micras de toricidad en la parte posterior del lente, y como pueden ver el resultado en la foto izquierda. And her sphere sill overrefraction did not have residual astigmatism. And so a power of -1 was able to give her 20/20 vision. En este caso no hubo cilindro residual y con una graduación de -1 se obtuvo el 20/20 de visión. Approximately 65% of eyes will be best fit with an asymmetric scleral lens back surface design. Aproximadamente el 65% de los ojos va a ser mejor adaptado con un lente asimétrico. But some of these eyes can be fit with a scleral lens that has a toric landing zone, because even though a toric landing zone won't perfectly match the surface,
In many cases, it will even out the bearing to an extent that the patient is successful without complication. En muchas ocasiones no necesariamente va a ser requerido un cuadrante específico, sino que se puede adaptar un lente con toricidad en las zonas de aterrizaje que vamos a tener un resultado bastante bueno, ya que va a evitar el toque en las partes más curvas. However, quadrant-specific designs are necessary for asymmetric areas of edge lift. In other words, edge lift in only one quadrant, or where we have localized areas of compression in one quadrant. Sin embargo, muchas veces va a ser necesario un cuadrante específico cuando tengamos áreas localizadas, ya sea de levantamiento de borde o compresión. When toric landing zones fail to resolve peripheral fit issues, often due to asymmetry within the meridian, the next step is to adjust the lens and add a quadrant-specific design. Cuando muchas veces nos falla las zonas de toricidad en el aterrizaje a nivel de la periferia, debido a la simetría que hay en algún meridiano, el próximo paso va a ser adaptar un lente con un cuadrante específico. To design a quadrant-specific landing zone, we are going to have the consultant flatten the quadrant or decrease the area of sag when we see compression. Cuando vamos a adaptar un lente de cuadrante específico, por lo general vamos a aplanar el área donde se encuentra esa simetría. Consultants should steepen the quadrant or increase sag when we see areas of edge lift. El consultor debería de encurvar cuando encuentre áreas de levantamiento de borde. Below are the values of micron change that we may add to any particular design, where mild would be plus or minus 200 microns, moderate would be plus or minus 300 microns, and more severe changes would be plus or minus 400 microns. Dependiendo de la cantidad que se necesite o de lo que uno encuentre en el cuadrante que se quiera modificar, vamos a utilizar una cierta escala para hacer estos ajustes. En una zona bastante suave vamos a necesitar nada más 200 micrones. En una zona moderada vamos a requerir hasta 300 micrones y en la más severa podríamos requerir más o menos 400 micrones. There is a separate fitting set of Europa lenses that contains quadrant-specific diagnostic lenses within the fitting set. Se cuenta también con un set de adaptación específico para cuadrantes, para hacer cambios en los cuadrantes específicos. That's called the Elevate fitting set, and it has 8 diagnostic lenses with 300 microns of quadrant-specific toricity. Este set se llama Elevate y tiene 8 lentes que tienen 300 micrones en cuadrante específico. Quadrant-specific Europa lenses are marked with 3 hashes, and those hashes generally would be at the 3, 6, and 9 position. Los lentes Europa con cuadrante específico por lo general van a venir marcados con 3, valga la redundancia, con 3 marcas y por lo general se va a encontrar a las 3, 6 y a las 9. And unlike the toric lenses, the quadrant-specific lenses do have to be applied at their specified location.
Y, oh, sorry, no, go ahead. go ahead. Yeah, you want to apply them initially at the correct position because they won't necessarily rotate into position if they're off axis. Con los lentes de cuadrante específico, a diferencia de los de aterrizaje con toricidad, estos sí se necesitan colocar en la posición en la que han sido pedidos, ya que estos no van a rotar hacia la posición donde se necesita. Let's look at a case example of a patient who had LASIK eye surgery, but then developed corneal irregularity. Veamos este caso de un paciente que tuvo cirugía LASIK, pero que después se degeneró a irregularidad corneal. A corneal scleral topography map showed that her eye had toricity within her sclera, but that was also asymmetric. En este mapa podemos ver que se le hizo a esta paciente, se encontró que tenía toricidad en la esclera. Her nasal quadrant was flatter than what we see temporally, which is what created the asymmetry. En el cuadrante nasal se ve que es más plano que el cuadrante temporal, que es lo que ocasionó la simetría. We initially fit her with a Europa lens with a toric design, but because of nasal impingement, she ended up failing secondary to discomfort. Se le adaptó a esta paciente un lente Europa con diseño tórico de 200 micras, pero debido al pinzamiento del lado nasal, presentó mucha incomodidad. For this patient, what we need to do is create a quadrant-specific flattening nasally. Para esta paciente lo que se requirió entonces fue aplanar nasalmente el cuadrante. To do this, we need to communicate a number of measurements or observations to the consultant. Para hacer esta adaptación de esta manera, debemos comunicar varias medidas a nuestro consultor. We have to let them know the location, Tenemos que dejarles saber la localización. we have to let them know the clock hours or degrees of flattening. Debemos proporcionar también ya sea los grados o las horas donde está el aplanamiento. And we also have to let them know the sagittal adjustment to make in microns. Y también debemos dejarles saber cuánto necesitamos ajustar en micrones de altura sagital. A starting point or average amount would be somewhere between 200 to 300 microns. Un buen punto de partida podría ser de 200 a 300 micrones. For this patient, it required 300 microns of nasal flattening to achieve alignment, nasal alignment. En esta paciente lo que se requirió fueron 300 micrones para lograr 300 micrones, perdón, de aplanación para lograr ese alineamiento en la parte nasal. And you can see as we compare the toric design to the quadrant specific design that we achieve a much more ideal fit with the quadrant specific lens. Comparando el diseño tórico con el diseño de cuadrante específico, podemos ver una mejor alineación con el del cuadrante específico. This is another patient who has asymmetric lift in the inferior temporal quadrant. Este es otro paciente que tiene levantamiento de borde en la parte inferonasal.
o For temporales. this patient, we're able to use a customized lens design or quadrant specific change to steepen that area of the lens in order to achieve alignment and eliminate edge lift. En esta paciente lo que se hizo es que se encurvó más esa zona para poder generar ese alineamiento deseado y eliminar el levantamiento de borde. In 2019, the Scleral Shape study group looked at the possible correlation between keratoconus and scleral shape. En 2019, se hizo un estudio donde hacían la correlación entre la forma escleral y, you said the scleral shape and Keratoconus. y el queratocono. And what we found is that generally speaking, patients with keratoconus often have scleras that are steep in the inferior quadrant. Y por lo general lo que se descubrió en este caso fue que los pacientes con keratoconus tienen toricidad en la parte inferior en la esclera. Clinically, the result of this is that it causes scleral lenses to decenter inferiorly. Lo que causa este hallazgo es que se dieron cuenta que los lentes esclerales por lo general se descentran inferiormente. In order to improve centration, what we need to do with the lens design is to steepen specifically the inferior quadrant of the lens. Lo que se hace para poder mejorar el centramiento del lente es encurvar la parte inferior y esto nos va a generar ese centramiento deseado. So we have the lens on the left with the spherical landing zone, and because this keratoconus eye has a steep inferior sclera, the lens is decentered. I have the limbus and the outside edge of the scleral lens highlighted in black. Como pueden notar, con el lente esférico se ve que el lente está descentrado inferior y el doctor de Neyer lo marcó la parte limbal y la parte del lente, el borde del lente con color negro. To improve the centration, we can fit the patient with a quadrant specific design where we steepen the inferior quadrant, and this dramatically improves the centration on. Al hacer más curva la parte inferior, como ustedes pueden notar con el cuadrante específico, se mejoró drásticamente el centramiento del lente. This patient is able to successfully wear her lens, achieving 20/30 vision. Esta paciente, pues, debido a este centramiento que hicieron, puede usar su lente muy cómodo y alcanzó una visión de 20/30. And the last topic of the evening are multifocal optics. Y en el último tema que vamos a tratar en esta sesión va a ser de lentes multifocales. The Europa lens utilizes a concentric bifocal with near or distant center. El lente Europa utiliza un lente bifocal con distancia cercana o de distancia en la parte central. When we think about using multifocal optics for our patients, there are a few things to consider in order to achieve success. Cuando vamos a adaptar lentes multifocales, debemos considerar algunas situaciones para poder alcanzar ese éxito requerido. First, we need to choose the right patient or right candidate.
for multifocal optics. De primero debemos seleccionar nuestro candidato ideal para poder colocar multifocales. With their scleral lens, their vision should be near perfect, either 20/20 or 20/25 at distance. La visión debería de ser no menos de 20/20 o 20/25. It is not recommended to use a multifocal optic for a patient who has worse than 20/30 vision. No es ideal para aquel paciente que tiene peor que 20/30 en la visión con su lente escleral. The reason for that is that if they're already starting at 20/30 or 20/40 or worse, the simultaneous compromise, the compromise that we get with simultaneous vision will impede their functionality. La razón para esto es que cuando tenemos visión de 20/30 o peor, nos va a afectar también nuestra visión cercana. A patient who is also an additional qualification for a patient who is a good candidate is somebody with an easygoing personality and who isn't too anal about their vision. Otra característica que debemos buscar en nuestros pacientes a los cuales le vamos a dejar multifocales es aquella persona que es fácil de llevar y no una persona que va a ser muy quisquillosa con su visión. And lastly, they should have realistic expectations. They should be able to accept mild blur at distance in order to achieve functional near. Y otra de las cualidades que debemos buscar en nuestros pacientes es aquel que tenga expectativas reales y que sepan que van a tener una visión más o menos de distancia para poder alcanzar esa visión cercana de calidad. Secondly, we need to consider lens position before we design a multifocal optic. Debemos de buscar que la posición del lente sea ideal antes de iniciar con el diseño multifocal. Ideally, the lens should be perfectly centered, and we can increase or improve centration by properly designing the lens so that it matches with the eye that we're fitting. Una de las cosas que debemos buscar es que el lente quede bien centrado y esto lo podemos hacer ya sea por el diseño del lente que nosotros hagamos o por el diámetro. Sometimes we actually need to decrease the overall diameter of the lens to improve centration. Muchas veces, como les decía, podemos hacer una disminución en el diámetro para mejorar la centración del lente. A decentered scleral lens will ultimately fail with multifocal optics because the patient won't be looking through the center near optic. Un lente que esté descentrado por lo general no va a alcanzar esa visión óptima de cerca, ya que va a estar, pues como bien lo decíamos, descentrado. As well as a decentered scleral lens will induce higher order aberrations that will interfere with the multifocal power. Otra de las razones es que el lente descentrado nos va a inducir aberraciones de alto orden por estar descentrado. The center near zone is near as a near power as standard, but can be made to be distant if requested. Como les decíamos, es un diseño concéntrico bifocal que por lo general va a tener al centro de cerca, pero también se puede pedir para que sea al centro de lejos. That central zone is 2 millimeters as standard, but can be adjusted in 0.5 millimeter increments.
La zona central de cerca, por lo general, viene estándar de 2 milímetros, pero si ustedes necesitan modificar, se pueden modificar en pasos de 0.5 milímetros. And the add power can range between +1 to +350 in half diopter steps. Y la adición puede comenzar desde +1 hasta +350 y lo pueden ir cambiando ustedes en pasos de 0.50 dioptrías. All right, Ricardo, this is to conclude these slides here tonight. Okay, perfect. And to start, when we talk about torque landing zones, we should really be using this type of design for the majority of our fits. And on average, the amount of toricity will be approximately 200 microns. Para terminar, pues vamos a hablar de las conclusiones de esta presentación y como se hablaba por lo general, lentes con toricidad en la zona de aterrizaje en promedio se manejan de 200 micrones. For quadrant specific designs, these should be a minority of our fits. And we use them to improve the landing zone at specific quadrants when torque designs are unacceptable. Cuando solicitamos cuadrantes específicos, pues estos deberían de ser básicamente la menor cantidad de nuestras adaptaciones y por lo general lo utilizamos para mejorar alguna zona específica y por lo general lo promedio sería entre 200 a 300 micrones y esto nos va a ayudar con la centración. On average, the micron amount of change in a quadrant specific lens would range between 200 to 300 microns. Como les decía, pues el promedio es 200 a 300 micrones. Creo que me había adelantado a Greg. Ok. And we can use them to improve centration. Y como les decía también, lo utilizamos para hacer la centración, para mejorar este centramiento de lente. And finally, for multifocals, two important aspects for success include patient selection, choosing the right candidate, and making sure that the lens has proper centration. Y para concluir los multifocales, básicamente dos aspectos muy importantes sería la selección de nuestro paciente con todo lo que el doctor Deneyer nos comentó y que el lente se encuentre centrado. Esto nos va, si ténganlo en mente que si el lente va a estar descentrado, la visión no va a ser la apropiada. And that concludes my webinar. Ok, y esto finaliza nuestra presentación. Por favor, si tienen preguntas, nos pueden hacer en el Q&A y vamos a comenzar la sección de preguntas que ustedes tengan. So we'll wait for some questions, Dr. Deneyer. Okay. So let's see if we have. So I have one question in the chat box, and says the following: in cities with major altitude, what are the considerations for a good scleral lens care? For a good scleral lens, what? Care. Care. The Solutions? how would you take care of that lens in cities with major altitude? I don't think, to my knowledge, that there's anything special that you would need to do at higher altitudes versus if you're fitting somebody or somebody who's wearing a lens at sea level. Ok, perfecto. Dice el doctor Deneyer que no hay, según su conocimiento, no hay nada que indique diferentes cuidados a diferentes alturas. So we have a question from Carlos Rangel, and it says,
what is your technique to measure pupillar diameter? Or Well, which do you recommend? well, that's a good question. I mean, you can't, some topographers now or some instruments, anterior segment instruments include software that'll allow you to measure pupil diameter. We have a instrument, an aberrometer that will help us do that, but probably the simplest thing to do, and maybe the best, is just to use a card that has pupils that are already previously measured. And that way you can pretty officially measure the pupil both in scotopic and photopic conditions. Ok. Comenta el doctor Denner que por lo general ya hay muchos instrumentos que traen esta función de medir el diámetro pupilar. Ellos utilizan un aberrómetro para poderlo hacer. Sin embargo, él considera que una de las formas de hacerlo más fáciles es a través de una de las cartillas que tienen pupilas ya medidas y poderlo comparar, ya sea fotópico o escotópico. So we have another question. So what's the modality of use for this type of lens? I'm guessing it's which patients should be fitted with Europe. Well, in general, for scleral lenses, the number one type of eye that's fit are patients with keratoconus. And that's certainly true in my practice. But I have all types of patients with corneal irregularities, including for patients who have corneal scars or who have corneal transplants. And then probably the biggest area of growth that I currently see in my practice is patients who have ocular surface disease or severe dry eye. And certainly all of those patients can be successfully fit with the Europa lens. Okay. Comenta el doctor Denner, Miguel, buenas noches, que por lo general o lo que se tiene hoy en día en mente es que el paciente con keratoconus sea el candidato ideal. Sin embargo, también se dan casos donde hay alguna cicatriz a nivel de la córnea que pues pueda mejorar su visión con el lente escleral Europa. Y también otra de los pacientes que ha estado viendo últimamente son pacientes que tengan alguna enfermedad ocular como ojo seco severo, perdón. Y para esto sería lo ideal el lente escleral Europa. So we have another question from Luis Carrasquero. So he's saying, let me translate. So he's saying, what is the basic equipment to make a successful fit? Yeah, for scleral lenses. Well, honestly, the most basic equipment that you need to successfully fit a scleral contact lens would be a slit lamp, a phoropter, or trial lens set, and your diagnostic set. And certainly, even just with that, you can be quite successful, fitting scleral contact lenses. But beyond that, of course, corneal topography helps with at least diagnosis and to know from a corneal aspect what type of eye you're fitting, as well as anterior segment OCT can be helpful when you're fine tuning the corneal clearance and potentially the landing zone sections. And then ultimately, of course, some of these higher end instruments like corneal scleral topographers or profilometers that can measure the entire anterior ocular surface are extremely helpful. Ok. De los equipos básicos, Luis, que habla el doctor Denner es básicamente lámpara de hendidura, el foroptor, el set de adaptación de lentes, pero que si ya pues vamos a equipos más avanzados, podríamos tal vez tener ya sea topógrafo, un OCT que nos ayude a poder medir cuánto hay de clearance central,
o cómo quedan esos bordes a través del OCT. So we have another question. So he's saying, what is the best way to measure microns that you should either flatten or steepen at the edge of the lens? At the edge of the lens, yeah. Well, that's a great question. And the best way to answer that is, number one, with your diagnostic set, as I mentioned, you have lenses in there with known toric values, or in the case of quadrant specific, known quadric specific changes. And beyond that, you do just have to kind of estimate a little bit. But if you start out, let's say, with 200 microns and you need a little more change, a 100 micron step would be a mild but significant amount. Okay. Dice Juan Manuel Mariano Dumas, que es el doctor de Nair, dice que es una excelente pregunta, que básicamente el fitting set, no, aparte de del T1 al T6, donde pues tenemos de 200 y del T4 para adelante tenemos 300 micras, que básicamente esto sería a medida básicamente calculado, ¿verdad? Pero que considera que un paso de cambio podría ser lo ideal para estos tipos de pacientes. Como referencia personal, si adaptamos un lente de 200 micras como el T1 o el T3 y necesitamos esas 100, pues contamos en el set con las siguientes que serían los de 300 micrones. Entonces, se puede cambiar el lente o pues solo pedir el ajuste, ¿verdad? So we'll wait a few more minutes to see if we have another questions. Right now we don't. Por favor, si tienen preguntas, pues no duden en hacerlas. El doctor Denner está con muchas ganas de contestar. I was telling that you are eager to answer all the questions. So we'll wait a few more minutes, okay? Okay. So let me see here. So, Miguel. Miguel, ¿estás ahí? Okay. So we have the one of the organizers, and I want him to say a few words. Okay. Adelante, Miguel. No sé si quieres decir algunas palabras. Hola, ¿me escucha Ricardo? Sí, te escucho. Perfecto, Ricardo, muy buenas noches, bueno, gracias, creo que ya no hay más preguntas, ¿verdad? ¿O sí? No, por el momento no. So, okay. Aquí tenés al doctor Denner, no sé si pues quieres dirigirte también a los que están... Sí, gracias, no puedo ver los participantes, pero bueno, no sé, no veo los nombres aquí. Te los voy a poner, te voy a pasar de panelista, ya estás de panelista, ya puedes ver. Ahora sí a tener ese listado por ahí. Perfecto. Bueno, nada, si hubiera otra pregunta adicional de repente,
para poder aprovechar el tiempo de esta presentación y aprovechar también pues a los ponentes, sería bueno hacerle ya mismo, ¿no? Caso contrario, igual estamos aquí nosotros en Perú pues con la representación de esta línea de lentes esclerales Europa, y es un nuevo cambio, ¿no? Es una nueva tecnología que estamos brindando para Perú. A ver, aquí hay una pequeña pregunta. Ok. Sí. Y así que por Ah, favor, no. no sé si a través de Mainnet o en las redes sociales o me pueden contactar de repente, no sé si puedo dejar aquí el correo, Ricardo, o Sí, el número sí. para que puedan, Sí, te comparto pantalla para que puedas. no, o si no, le puedo dejar aquí también No, a lo puedes todos. poner en el chat, sí. Bueno, voy escribiendo aquí el correo y el número de celular, si tuvieran alguna consulta adicional, alguna duda, pues con mucho gusto para poder atenderlos. Recordemos que esta representación de lentes esclerales lo tenemos a través de Mainnet. Ok, aquí en Perú. Aquí está mi correo. A ver,